Vamos a tener la conferencia número 244 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, vamos a ver qué cantidad de noticias se han generado en tan solo una semana y qué importantes llegan a ser. Bien, pues vamos a ver una vez más algo que tiene que ver con Dios, tiene que ver con profecía, sí, pero a veces con matices. La creación de Dios. Descubren cientos de galaxias ocultas detrás de la Vía Láctea. Científicos han logrado mapear cientos de galaxias que se esconden en la misteriosa área del espacio conocida como zona vacía. Pues vais a ver qué imágenes llegan a aparecer con tantísimas galaxias que hay ahí y que a veces o siempre nos es imposible de ver con el ojo humano. Es realmente impresionante ver cómo con estos nuevos sistemas que cada vez hay a nivel tecnológico nos pueden llegar a mostrar imágenes que desde luego a nosotros se nos escapan. Pero una cosa es cierta, cuando Dios creó el firmamento no somos conscientes de esa magnitud inmensa del espacio, del firmamento, pero sí sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y desde luego cuando vemos estas inmensidades nos quedamos perplejos. Y esta semana ha destacado especialmente por esto, entre otras cosas, pero a nivel de ciencia. Físicos anuncian la detección de ondas gravitacionales previstas por Einstein hace 100 años. Y lo curioso de todo esto es que una vez más vamos a ver cómo a través de un vídeo se nos explica esta cuestión que ha quedado un poco difícil a veces de poder captar para personas llanas que no somos expertos en la materia. En un vídeo se nos va a contar a las 1000 maravillas. Ya veis qué maravilla, en pocas palabras se nos cuenta el por qué se puede producir esto y la verdad, una vez más, hemos de decir, es apasionante el mundo de la astronomía, pero es impresionante saber que la ciencia aún va explicando cosas que nos dejan también perplejos, sobre todo a la gente común. Pero mirad cómo también entre el mundo científico se empiezan a cuestionar cosas que ahora pueden demostrarse después de 100 años en que Einstein elaboró toda esta teoría. ¿Y cuántas cosas más no habrá que aún no sepamos? Pues ya os lo podéis imaginar. ¿Cómo podemos entender bien a un ser infinito, a un ser eterno, a un ser omnipotente? Pero gracias a Dios que vamos viendo vislumbres de todo ello. Y toda la eternidad nos vamos a seguir pasando el tiempo aprendiendo más de esa ciencia auténtica de Dios. Entre otras cosas, por supuesto. Y mirad ahora esto, algo muy curioso. Esto es un tití chino. Es algo que veis así, tan simple, un animalito, ya veis de qué tamaño, tan minúsculo, y que sigue siendo una maravilla. Pero la verdad es que, claro, ¿qué sucede con esto? Pues que puede costar 4.500 dólares el animal en cuestión y tan solo mide unos entre 11 y 15 centímetros, solo 150 gramos de peso. Y a veces cuando pensamos en animales
de este tipo nos los imaginamos siempre más grandes, ¿verdad? Pues también hay estos tan minúsculos que también forman parte de la creación de Dios. Realmente impresionante. Y ahora vamos a adentrarnos ya en ese apartado que es más duro. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre, el regreso de Jesús, pues estamos llegando a ese punto por todos lados. Mirad ahora esto. La ideología de género también invade la moda. Los diseñadores diluyen las barreras entre sexos. Todo nos está llevando más a esto, que el hombre se feminiza más y la mujer se masculiniza más, y al final hay una cosa entremedia para todos. Cuando vemos las fotografías ya te quedas un poco ¿quién es quién? Pues esto ahora se está poniendo de moda en los desfiles, sobre todo en las pasarelas. Cada vez más modistas se están apuntando a este tipo de ropaje y, claro, además ya veis, ¿no?, qué tipo de modelos se utilizan para fomentar aún más todo esto. Pues desde luego está claro que cuando Dios hizo al hombre lo hizo varón y a la mujer la hizo fémina. Y Dios quiere que los hombres sean varones, la cual cosa no quiere decir ser machistas ni cosas de esas, ni las mujeres ultrafeministas y cosas de esas, sino que cada uno en su rol, cada uno en su papel, y que los papeles no se intercambiaran. Pues bueno, ahora esto es considerado como machismo, es considerado ser retrógrado, pero ¿sabéis una cosa? El diablo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo muy bien, diluyendo totalmente esos conceptos, para que se pierdan totalmente los estándares de vida que el Señor quiso que tuviese la tierra y el ser humano. ¿Y qué sucede? Pues ya veis cómo está yendo el mundo, ¿no? Pues esperaos porque aún será peor. Todo seguirá juntando. Y mirad además esto, el Super Bowl celebra la homosexualidad y el matrimonio gay. Y se hizo todo un espectáculo, como no, a través de muchas actuaciones musicales, a través de también puestas en escena, en los cuales se evidencia una vez más que todo se está fomentando. Bueno, pues así seguiremos y cada vez a más y más y más, hasta que llegue precisamente la venida de nuestro Señor. Y estaba profetizado que sería como en los días de Noé, y así está siendo. Bueno, y ahora vamos a entrar también en ese apartado que es crisis. La jaula monetaria. Según JP Morgan, los tipos de interés negativos podrían llegar al 4,5%, pero negativos, la cual cosa puede llegar a repercutir en modos que para la gente de a pie aún no llegamos plenamente a comprender, pero que la gente que se mueve en el mundo de la banca y que son especialistas ya están diciendo que esto es realmente peligroso, porque puede generar aún, en definitiva, muchos más problemas económicos. Y de problemas económicos han habido muchos esta semana. La inestabilidad bursátil enciende la luz roja de la crisis. Y ahora vamos a ver un vídeo donde precisamente se habla de todo ello. Bien, pues lo que vemos es que todos son factores de inestabilidad que están afectando directamente el tema económico, y en verdad parece ser que nadie sabe por dónde puede salir el tiro. Pero todo apunta a que realmente va a ser todo muy difícil, y desde luego que lo va a ser, y no esperéis cambios a bien precisamente. Y no es que sea pesimista, es que es la realidad. Sabíamos que debería venir una gran crisis y sabemos por las cuestiones de élite, quien maneja todo esto, que ya están trabajando en ella para provocarla aún más grande. Por tanto, ya sabemos lo que va a pasar. Mirad ahora esto, protesta a garrotazos de los agricultores griegos. ¿Por qué? Pues ya os lo podéis imaginar, la situación en Grecia tampoco está para echar cohetes. Vamos a ver el vídeo precisamente de esas protestas. Y así va siempre terminando todo, trompazos por todos lados, y ¿qué hay? Un amor tremendo, ¿verdad?, entre unos y otros, ya lo veis, solo dándose de golpes continuamente. ¿Y por qué? Pues unos se sienten oprimidos y los otros tienen que ser los represores porque también les pagan para eso. ¿Os dais cuenta cómo esto no pinta solución por ningún lado?
Pero ya sabéis que hay un personaje que está fomentando esa solución a nivel internacional y es el Papa. Y ya sabemos que son los que están trabajando especialmente para generar una serie de situaciones a nivel mundial para que reciba la gente la solución que ellos le van a ofrecer. Y desde luego que la van a ofrecer y muy bien camuflada para que nadie sepa qué es lo que están buscando con todo esto después. Bueno, pues vamos a ver ahora otro vídeo. Este vídeo tampoco nos puede dejar indiferentes, porque Draghi admite problemas en los bancos europeos, y luego hablaremos de una cierta medida. La inestabilidad de los bancos, se está rumoreando mucho sobre ella, que si Deutsche Bank, etcétera, etcétera, se temen que vuelvan a haber quiebras importantes, y se están buscando soluciones, pero hay una solución que no podemos obviar. Precisamente se está hablando de retirar ya los billetes de 500 euros. ¿Por qué? Porque dicen que fomentan el terrorismo, fomentan el dinero en negro, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que controlarlo. Fijaos cómo cada vez más todo va generando que lo que es billete, lo que es moneda metálico, tiene que ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque todo se busca que sean pagos fáciles, ágiles, a nivel electrónico, de muchas maneras diversas, pero que al final van a confluir, ya sabemos cómo. Chip, implantado y se te acabó. Y todo va a ser controlado absolutamente. Y ya sabemos quiénes van a participar de esa instalación del chip en sus cuerpos y quiénes no querrán participar. Y los que quieran seguir las cosas de Dios, desde luego van a decir no. ¿Y qué va a suceder? Problemas, y vaya problemas. Vamos a ver ahora otro vídeo. Japón retrocede en el cuarto trimestre de 2015. También la economía nipona no está para grandes alegrías. Y bien, después de ver cómo tampoco la economía japonesa está funcionando precisamente bien, mirad esto. El oro y el petróleo baten un récord del siglo XIX. Por primera vez en casi 125 años, 30 gramos de oro cuestan el equivalente a 40 barriles del petróleo, lo que pone de manifiesto la triste tendencia económica actual. Y ya sabéis que hay personas que están intentando poner su dinero en oro, y a su vez esa balanza con los precios del petróleo lo está desequilibrando todo. Y la gente ya no sabe por dónde ir, dónde invertir. Y estos problemas se pueden ir acrecentando aún más. Pero bien, ya iremos viendo más episodios sobre crisis, como esto. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues esto es algo que hemos mostrado en unas últimas conferencias, precisamente cuando hablamos de crisis. Ya no es cuestión de valores en bolsa, sino esto es la estadística real de todo lo que es mercancía naval, la contratación de viajes, de transportes, y mirad cómo ha caído drásticamente desde hace un tiempo hacia acá de un modo impresionante. Y esta es la verdadera economía, la que mueven las materias, la que mueven las naciones. No son especulaciones en bolsa. Y ya veis a qué índice se está llegando. Desplome en poquísimo tiempo. Bueno, pues sigamos pendientes de todo esto. Y ahora entramos en ese apartado, como es Cataluña, que tiene que ver también con ese punto de Daniel 2, donde nos habla precisamente en la profecía que Europa no se uniría, que cuando pareciera que todo está consolidado, que va bien, se fragmentaría. Pues una vez más nos toca hablar de esto. La Generalitat empieza a tramitar su plan de govern para lograr la plena soberanía. O sea, ya buscan cómo hacerlo todo. Y ya sabéis que hay un margen de unos meses, se dice unos 17 meses ahora aproximadamente, en los cuales se irá trabajando para conseguir todo ello. Mientras ya sabéis que en España hay grandes problemas para encontrar al nuevo presidente que rija esta nación, y hay una serie de pactos que se quieren hacer, unos sí, otros no, pero entre ellos está precisamente por parte de unos que pueden llegar a hacer gobierno,
de decir que se pueda hacer referéndum para la independencia. Yo no sé cómo lo van a mover todo, pero ya sabemos lo que va a acontecer al final. Y por si fuera poco, para ver esa oposición que se genera cada vez más entre un bando y otro, el ayuntamiento de Arenys de Munt, es una población, declara a Felipe VI persona non grata. Ya veis que se van añadiendo lugares, municipios, que se dedican a presentar que monarquía aquí no, por favor. Bueno, en definitiva, es algo que era de esperar. Se está tensando la cuerda cada vez más. Y ahora entramos ya en esa otra profecía, ya digamos triple. Isaías, que nos hablaba precisamente sobre la situación en Siria, Daniel 11, que nos hablaba de la situación en Medio Oriente y que abarcaría más, y a quién implicaría, y Apocalipsis 16, que nos sigue hablando de lo que terminará culminando todo esto en definitiva. Y haremos un repaso rápido a todas estas noticias, para que sencillamente veamos que todos los países que estaban escritos en esa profecía hace 2600 años son los que se están viendo implicados precisamente ahora, la profecía cumpliéndose delante nuestro. Y ya sabéis que es la profecía que marca prácticamente el retorno de Cristo, una situación que vendrá dada en el mundo, que llegará a su clímax. La invasión saudita de Siria es un farol que puede iniciar la Tercera Guerra Mundial. Desde luego, la situación es más que tensa. ¿Invadirán los sauditas Siria? ¿O es eso, un farol, una trola que dicen aquí? Pues veremos, veremos. Pero la situación, ya sabéis que si eso sucede, se genera la hecatombe. Y mirad ahora esto, decenas de muertos en una serie de atentados suicidas en el norte de Nigeria. Más de 60 personas habrían muerto en el norte del país africano tras un doble atentado suicida con bombas, siempre por, ya sabéis, grupos radicales fundamentalistas islámicos. Mueren 8 personas en un atentado perpetrado por 2 niñas en Camerún. Pero atención, porque una de las niñas, ambas de unos 13 años, se detonó explosivos en el cuerpo. Ya veis, a esta edad, y cómo los habrán manipulado para que lleguen a hacer esto, no solo suicidarse, sino además llevarse por delante a todos, tantos como pueden. Qué locura todo ya, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo un dron muestra la terrible destrucción por guerra en Siria. Y la verdad es que es un pasaje, bueno, un paisaje desolador por todos lados. Vamos a ver el vídeo. Ya veis, destrucción colosal. Y así tantos lugares de Siria. Rusia amenaza con una nueva guerra mundial en Siria. Ya veis qué titulares van apareciendo, esto de medios israelíes. Kerry anuncia un acuerdo internacional que incluye a Rusia para una tregua en Siria. Y así está ahora la situación, pero hoy mismo Al-Assad ha dicho que ve muy difícil que precisamente el viernes se instaure esa tregua, dada la situación. No hay nada arreglado aún. Un grupo terrorista redobla la amenaza contra Occidente y no es el Estado Islámico. Una derrota del Estado Islámico en Siria probablemente aumentará la capacidad y la fuerza del Frente al-Nusra, que después atacaría nuevamente a Occidente, según sostiene el estudio de un laboratorio de ideas. O sea que por un lado o por el otro, ya vemos que la situación va a seguir, no se va a arreglar. ¿Y quién está manejando todo esto por detrás? Tantas veces lo hemos dicho ya. Damasco denuncia la invasión turca del territorio sirio. Eran los que faltaban, los turcos poniéndose allí, y que cada vez están presionando más en ese lugar. Arabia Saudita envía aviones a Turquía para combatir en Siria. Bueno, todo se va acrecentando, ¿eh? Y el director de la CIA advierte sobre inevitables atentados, ¿sabéis dónde? En Estados Unidos. Los terroristas del Estado Islámico pretenden provocar un enfrentamiento entre Occidente y el mundo musulmán, y esto lo afirma John Brennan. Pues, ¿sabéis que esto en definitiva es lo que estaba escrito precisamente en la famosa carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los dos grandes masones luciferanos? Sí, que tenían que ver precisamente para esa agenda satánica,
en la cual decían en esos años, de esos años que ya hace tantos, que habría 3 guerras mundiales cuando la primera aún estaba en el lejano horizonte. Y efectivamente han habido 2 guerras mundiales clavadas exactamente a lo que dijeron dónde y por quién, y una tercera que es lo que ya estamos viendo y viviendo ahora, y aún es el inicio, aún es el inicio. Pues todo esto además, ¿sabéis?, era profecía bíblica también. Y como siempre, Satanás sabe las cosas de Dios, tiene una agenda también marcada, y él la va a cumplir, pero Dios nos anticipa las cosas, porque sabe que si Satanás quiere conseguir lo que quiere conseguir, tiene que hacer eso sí o sí. Y como Dios es Dios, puede saber el futuro perfectamente, y por eso nos lo ha podido dejar legado por los profetas a nosotros. Y todo esto que sabíamos hace tantos años que sucedería, ahora lo estamos viviendo. Al-Assad dice, existe riesgo de que Turquía invada Siria. Y si eso sucede, ya os podéis imaginar lo que acontecerá, ¿verdad? El Estado Islámico muestra un niño matando a 3 hombres al detonar un coche bomba. ¿Veis a quién están utilizando también? A los mismos niños. La Guardia Civil alerta de un inminente atentado terrorista en España tipo al de París. Bueno, la situación no es agradable en ningún lugar. Hemos dicho tantas veces, habrá guerra en Medio Oriente y esos países, sí, pero ¿qué habría en el mundo occidental? Pues lo que estamos viendo, amenazas, y no solo amenazas, hechos de atentados. Luego, quién los hace y quién los provoca ya es otra historia, ¿eh? Rusia habla de nueva guerra fría y Estados Unidos exige un cambio a Moscú sobre el conflicto sirio. Se está tensando todo a tal punto que se vuelve a hablar de esa guerra fría, como hace unos años atrás. Ahora vuelve, pero aún con una fuerza tremenda, porque está empezando a abarcar muchos países esa situación. Y Arabia Saudita, si el proceso político sirio fracasa, Al-Assad será apartado por la fuerza. Ya veis cómo radicalizan su postura de un modo claro. ¿Deberán entrar ellos allí? Y si entra Arabia Saudita, ¿sabéis la que se va a generar? Pues estemos pendientes. ¿Y quién está detrás de unos y de otros? Kerry amenaza con el envío de tropas terrestres a Siria. Si el régimen de Al-Assad no cumple sus responsabilidades y si los iraníes y los rusos no cumplen sus promesas, ejerceremos una mayor presión sobre ellos, declaró el secretario general de Estados Unidos. Vaya situaciones. La relación entre Rusia y la OTAN ha caído de nuevo en una guerra fría. ¿Y quién está diciendo esto? Medvedev. Sí, el presidente ruso, también hablando de esto. Vaya situaciones por todos lados complicada. Turquía ataca al ejército sirio en Alepo. Los que decían que que si entraban, que si no entraban, finalmente entraron, hay quejas para que se retiren, ellos siguen, van añadiendo más, siguen haciendo guerra a los kurdos en ese lugar, y desde luego esto no gusta ni a Rusia ni a Siria, y tampoco a Irán. Pero bueno, la situación aún se está aguantando, porque hay alguien que aún retiene los vientos de la guerra, recordemos eso. Arabia Saudita usa en Yemen bombas de racimo de Estados Unidos. En fin, el Yemen, la Etiopía bíblica, en guerra también, tal como estaba previsto en ese texto de Daniel. Y Rusia dice, la operación terrestre en Siria sería una guerra en todo su sentido. Si Washington quiere una guerra en todo su sentido, puede organizar operaciones de tierra y todo lo demás, ha declarado el primer ministro ruso. ¿Veis alguna solución a todo esto? El primer ministro turco dice que Rusia se comporta como un grupo terrorista. Ya veis que unos a otros no paran de acusarse, mientras hay guerra, pero aún podría haber mucha más. Ya sabéis cómo irá todo, ¿no? 2 muertos y 18 heridos tras explotar un coche en el sur de Rusia, que sufren también terrorismo islámico. Qatar dispuesto a apoyar a Arabia Saudita en un operativo terrestre en Siria. ¿Solo faltaba Qatar? Pues también se añade Qatar por si acaso, ya lo veis.
Al menos 7 muertos en Siria por bombardeos rusos contra hospitales y escuelas. Y lo ha denunciado la Organización Médicos Sin Fronteras. Pero ya sabéis que todos se van acusando unos a otros y al final nadie sabe quién es, dicen, ¿no? Pues así están las situaciones. Grecia expresa su protesta a Turquía por un incidente con el avión de Tsipras. También tensión entre Grecia y Turquía, esos dos vecinos que, de amistad relativa, muy relativa. Una vez más naciones que se están moviendo en ese ámbito. Y un asesor de Poroshenko vaticina pronta guerra por Crimea. Mirad qué situaciones se están viviendo. ¿Es esto normal? ¿Es una situación cualquiera, como una guerrita cualquiera? Desde luego Jesús lo dijo, que habrían guerras y rumores de guerras, pero al final dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y el panorama final viene servido precisamente en la profecía de Daniel y también en Apocalipsis con el tema de Armagedón. Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que allí acontezca, porque esto no se va a arreglar, eso está claro, por desgracia. Pero el Señor tiene que permitir que pasen estas cosas. ¿Por qué? Para ver si aún hay personas que siguen reaccionando a su mensaje y quieren y buscan la salvación. Pero desde luego, vaya panorama nos espera los últimos 15 años y pico que quedan de vida en este mundo, hasta el regreso de Jesús. Entramos ahora en el apartado de ciencia y tecnología con un vídeo directamente. Un nuevo plástico que dicen con cerebro y algún músculo. Vais a ver el porqué de todo esto. Es curioso ver estos nuevos tipos de materiales que se han ideado, este tipo de plástico, que además se va a utilizar, dicen, para ropa. Bueno, ¿qué versatilidad tendrá esto? Entre otras cosas, ya habéis visto también que si se calienta, llega a una cierta temperatura, tensa y llega a arrastrar pesos increíbles para lo que es ese plástico. Y eso solo con una leve fibra, imaginaos cuando sea un tejido mucho más denso y compacto, de un mayor tamaño, la que puede llegar a hacer, ¿no?, de fuerza. En fin, cosas impresionantes. También se habla de otro tipo de aplicaciones que podría llegar también incluso a la medicina. Y bien, recordemos siempre este texto de Daniel, Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, se le dice. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y como siempre decimos, es el conocimiento profético, pero también, como no, la ciencia tal cual se conoce. Mirad ahora este otro vídeo de potabilizadora de agua portátil. Es interesante porque también vamos a ver cómo cada vez salen nuevos artilugios que pueden ayudar a muchas personas que no podrían tener agua potabilizada, dependiendo de qué lugares, de un modo sencillísimo, como si fuera una simple maleta. Bien, pues una simple maleta abierta, con una serie de procesos que tiene y agua potabilizada en un momento. Interesante para aldeas como las que aparecen en ese vídeo. Elbit presenta su nuevo barco no tripulado y, una vez más, ya veis qué tipo, para cuestiones de defensa, sin nadie a bordo y capaz de hacer las 1001 maravillas y, como no, en cuestión bélica. Pero desde luego la ciencia está avanzando impresionantemente. Y mirad si no. Estos dos robots cocineros diplomados y programados en ramen preparan un plato en 90 segundos. Os vais a quedar maravillados, porque si hemos visto robots camareros, ahora, bueno, ya veis qué cara le han puesto. De hecho, son brazos robot, pero vais a ver cómo cocinan, cómo preparan en un santiamén todo y vaya, cómo lo preparan. Nos dicen, el futuro es ahora. Pues sí, la verdad, porque ya veis cómo está evolucionando todo esto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues más gente al paro, ¿no? Bueno, pues mirad ahora este otro vídeo, porque es un vídeo que realmente creo que vale la pena ver para las personas que quieran tener luz con una sola vela. Y diréis, ¿cómo puede ser? ¿Una vela puede dar luz para que puedas verte bien en una mesa tranquilamente?
Ya sabéis que si habéis probado alguna vez o no tenéis luz a veces donde estáis, veréis que con una vela te viene justo poder leer nada. Pues mirad qué artilugio forma parte conectada a esta vela para que se pueda ver todas las 1000 maravillas. Bien, esto puede quitar de apuros a más de uno, dependiendo de dónde viva, ¿verdad? Pues es algo a tener en cuenta, sobre todo para esas personas que quieren cada vez depender menos de la sociedad y de tener que estar pagando hidroeléctricas y tantas cosas más. Salto pionero hacia la inmortalidad. Recuperan un cerebro de conejo tras ser criogenizado. El experimento supone un avance significativo en el campo de la criónica y aumenta la perspectiva de que en un futuro los cerebros humanos congelados puedan volver de nuevo a la vida. Esto no se había producido nunca. Aún, desde luego, están tratando a ver cómo aplicar esto en seres humanos, pero ya han conseguido un gran paso. Lo que parecía ciencia ficción, ¿verdad? Pues ya veis hasta qué punto la ciencia está avanzando. Todo buscando que la inmortalidad, si dentro de pocos años todo el que haya hecho la voluntad de Dios tendrá inmortalidad, pero bueno. Mirad, este señor ha inventado algo que es esto, como una bicicleta de estas que a veces encuentras en los gimnasios, que está súper bien cómodo y vas dando solo unas vueltecillas a los pedales. Pero es que genera una electricidad suficiente para varias cosas de un hogar, pero bastantes cosas de un hogar. Y además es un señor filántropo hindú o indio de la India, que como tiene mucho dinero, dice que además no lo quiere para él, sino que lo reinvierte para ayudar a las personas. Y la verdad es que llega a proporcionar energía para 24 horas de un hogar. Y eso incluye pues una serie de aparatos domésticos, además de la luz. Pues realmente son cosas que vale la pena. Claro que es una hora de pedaleo diario. Si sois 3 personas en casa, 20 minutos cada uno, ya sabéis, ya tenéis la energía del día, ¿no? Y de paso hacéis ejercicio. Desde luego va bien porque dicen que, claro, no contamina para nada, pero sobre todo haces ejercicio y tienes la electricidad gratuita. Y además están buscando que sean unos precios sumamente asequibles estos modelos. Una vez más, los que estéis pensando en ir a vivir al campo y sin tener que pagar según qué tipo de facturas, ya veis que cada vez están saliendo más cosas que pueden utilizarse. Y ahora lo que faltaba ya, que muchos ya exclaman, ¡wow, qué bien, al fin! Hasta que la pila aguante, unas nuevas baterías permitirán a coches eléctricos cubrir 800 kilómetros, que hasta ahora eso era prácticamente impensable. Pues ya por fin podrán llegar a tener esto, 800 kilómetros de autonomía, con lo que no tengas que pararte continuamente a repostar o tengas unos cochecitos de estos que prácticamente te sirven para ir a la esquina y poca cosa más. Ahora por fin será posible, con lo cual evidentemente se abre un abanico tremendo de posibilidades para que la gente ya pueda adquirir más estos coches. Las zapatillas que desafían la ley de la gravedad se hacen realidad. ¿Cómo funcionan? Pues, bueno, no es que estés flotando en el aire, pero funcionan precisamente, si veis la imagen inferior de esta zapatilla dibujada, con una serie de imanes, los más potentes que existen en la actualidad, a base de circulitos, repartidos en la suela del zapato, y en otra capa superior, los mismos prácticamente igual, puestos igual, que claro, se repelen unos a otros, con lo cual tú no pisas nunca directamente hacia el suelo y estás siempre en ese plan de estar flotando, dicen como si fuera alguien andando por la luna. Seguramente esto se va a comercializar pronto. Y también ahora aparece esto, crean un material elástico que puede mover hasta 1000 veces su masa. Los científicos de la Universidad de Rochester han elaborado un nuevo tipo de material que podría cambiar la medicina y la industria de la ropa. Es lo que habéis visto antes en el vídeo, pero aquí aún se explica con un poco más de detalles. Ya veis, puede mover 1000 veces su propia masa. Y eso sí, siempre dependiendo de ciertas temperaturas. Pero esto es algo que vamos a ver ahora
que nos va a recordar una noticia que ya vimos anteriormente. ¿Recordáis que mostramos una rata y en su espalda se había generado una oreja humana? Pues bueno, en definitiva va un poco ligado a todo esto. Desarrollan una impresora 3D capaz de fabricar tejido y órganos a escala humana. Y además es capaz de generar una serie de, como os diría, para que me entendáis, prácticamente circuitos internos con los cuales es más fácil que todo ese tejido siga subsistiendo bien, porque todo el tejido que se cree alrededor, los vasos sanguíneos, etcétera, pueda funcionar a la perfección. Es realmente impresionante lo que ya estamos viendo en ciencia. Y ahora ya entramos en ese apartado no tan agradable, que también sabíamos que iba a acontecer, y cuando se escribió esa profecía por Ellen White hace tantísimos años, en los años 1800 y pico, diciendo que en las vías comerciales habría grandes accidentes, cuando apenas se movían, solo a patita y un poco más a caballo, pues mirad ahora si esto no sigue produciéndose. Vamos a mostrar solo alguna. Más de 100 heridos tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Egipto. 6 adolescentes mueren en el accidente de un autobús escolar en Francia. 20 muertos y varios heridos por un choque en cadena en México. Colisionan en cadena más de 50 vehículos en una carretera de Estados Unidos, en este caso por nieve. 6 muertos en la autopista entre Jerusalén y Tel Aviv. Y así tantas y tantas más. Y algunos decían cuando se escribía eso que qué tonterías escribe esta señora, pues ya veis si lo acertó. Y aún lo va a acertar más, por supuesto. Pestes. Jesús habló que habría pestes también en el último tiempo, y hablamos del Zika como tal. Hallan una nueva evidencia que relaciona el virus del Zika y las malformaciones congénitas, con lo cual, una vez más, ¿qué hemos de decir? Que se va a fomentar la búsqueda de ¿qué? De una vacuna para el Zika. Y sabéis, Rusia hoy mismo ha dicho que ya tiene una, mientras los otros dicen aún falta un año para que se pueda llegar a conseguir. Desde luego da que pensar, porque cuando hemos visto cómo se ha generado este virus y además lo que está aconteciendo con él, quién estaba detrás y todo esto, la verdad es que el mundo cada vez da más asco, tal como están haciendo las cosas para llevarnos a su terreno. Y para llevarnos a un propósito, a un fin, desde luego. Animales muertos, otra profecía que estaba en Oseas y que hablaba que en el fin del tiempo aparecerían animales muertos cada vez más, masivamente. Fiji registra una muerte masiva de peces en su costa de coral por incremento de las temperaturas. Por una razón o por otra, esto sucede. La muerte de peces, la temperatura sin precedentes amenaza ecosistema marino. Y aquí tenéis la cantidad de peces que ya veis que llega a haber muertos. Y los corales con problemas, claro. Terremotos. Jesús dijo lo mismo. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ascienden a 114 los muertos por el terremoto en Taiwán. Y ha habido más, Y ahora entramos en ese apartado de cambio climático que hemos de asociar con la encíclica Laudato Si, que también el papado ha estado trabajando para que surgiese efecto en su momento, y que siguen trabajando para manipular el clima, para poner después la ley para todo el mundo, diciendo es necesario que todos pasemos por lo mismo, porque es una casa común este mundo, y como todo quedará tan bien y tan bonito para intentar solucionar el problema, luego entra el apartado que el papado dijo en Laudato Si, que tiene que ver con el domingo como día de reposo para todo el mundo, y así los problemas cesarán, llevando totalmente a la contraria a Dios, diciendo que el día de Dios es el sábado y es el día que hay que guardar, y no el domingo, que es la marca de la bestia, tal como estaba profetizado en Apocalipsis. Pero eso va a llegar, y va a llegar en poco tiempo. ¿Hay algo que no nos cuentan? ¿Para qué la NASA necesita su oficina del juicio final? Pues ya la han hecho, la oficina del juicio final. Y allí lo que hacen es esto: los expertos de la NASA se toman muy en serio la vulnerabilidad del ser humano ante los desafíos de la naturaleza y el cambio climático. Y empiezan a especular lo que puede llegar a acontecer si no se arreglan las cosas,
sea a través de una cuestión o de otra, la clave de todo es cambio climático, graves problemas para todos y hay que solucionarlo ya. En definitiva, todo va a dar la razón al papado, ¿cómo no? La primavera se adelanta este año 3 meses, al menos en España, y ahora nos ha llegado de repente la ola de frío, con lo cual se teme porque las recolectas en el mundo agrícola están peligrando. Granizo, nieve, vientos impresionantes, pues así está la situación, todo parece loco ya, ¿no? Hallan ríos de oxígeno líquido en las entrañas de la Tierra. Esto ha sorprendido también. Es posible que estas enormes cantidades de oxígeno líquido en el manto terrestre influyan sobre el clima del planeta. Mirad cómo ahora de repente aparece que esto también puede influir en el clima del planeta. Desde luego nos damos cuenta que en el fondo no sabemos nada. Pero eso sí, todo se ha atribuido siempre al ser humano. Ahora aparece esta noticia que descoloca, pero seguro que también se lo montarán para poner algún tipo de excusa y que no, tranquilos, que la culpa es siempre nuestra. No dirán lo que ellos llegan a hacer. Pero da que pensar también, ver la ciencia cómo avanza descubriendo estas cosas. ¿Tendrá que ver con algo del diluvio? Bueno, pues mirad ahora Latinoamérica. Apartado, mirad, vamos a hacer algo. El tema de Latinoamérica lo vamos a dejar para un apartado en concreto. Vamos a tener toda una conferencia para algo que ha acontecido, que tiene que ver con el Vaticano y tiene que ver con alguien más, los ortodoxos rusos, y ha acontecido en Latinoamérica, en Cuba. Vamos a dedicar una conferencia especialmente a algo que se ha firmado allí para que veamos qué importancia llega a tener. Y ha sido justo en el viaje del Papa hacia México. Hizo una escala en Cuba de unas horas para poder hacer algo que hacía muchos años por lo que estaban trabajando. Y veremos qué conclusiones vamos a extraer de allí. Va a ser la tercera parte, en definitiva, de la visita del Papa a México. Va a ser un apartado especial que vamos a tener para ello. El ecumenismo, ya sabéis, en el Vaticano quiere decir ahora actualmente también a por Rusia. Y en definitiva lo que os vamos a mostrar es un leve matiz de lo que también os mostraremos después allí. El Kremlin augura que el histórico encuentro entre Francisco y Kirill tenga éxito. El portavoz ruso Dmitry Peskov considera que la reunión es un paso hacia el acercamiento mutuo. Y tanto que es un paso para el acercamiento mutuo. Y ya veremos qué acercamiento. ¿Y para qué? Una nueva beatificación. Beatificarán a la religiosa argentina Mamantula. La plenaria de la Congregación de la Causa de los Santos dio su beneplácito. La ceremonia será en Santiago del Estero. Mirad una vez más cómo se están fomentando ahora, ¿quién? Beatificaciones argentinos. ¿Para qué? Para acrecentar una vez más el catolicismo y afianzarlo allí. Todo el mundo en pos de la bestia. Esto estaba profetizado y lo estamos viendo cada semana. El Papa recibe al primer ministro de Irak. En el encuentro han hablado de las minorías perseguidas y la situación humanitaria. Y ya lo tuvimos que mostrar también esto hablando en el tema de la paz de Dios. En una de estas partes, en la última, pudimos ver también, bueno, no sé si era la 11 o la 12, este artículo y viendo cómo todo está aconteciendo para que se hable de paz y se quiere instaurar una paz que va a ser muy falsa, pero que la gente va a creer en ella y el papado va a quedar como el líder moral absoluto de este mundo. Apartado para España, Francisco envía un mensaje al rey Felipe VI durante su viaje a México. Al sobrevolar el espacio aéreo español, el Papa ha augurado a toda la nación bendiciones de paz y alegría, con lo cual ya os podéis imaginar qué va a acontecer en España, ¿no? Paz y alegría. Cuando el Vaticano habla, si dice A, debéis entender B. Ecumenismo. La preocupación por los cristianos une a las dos iglesias. ¿Y qué es esto? Pues mirad, hablando del histórico encuentro entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco, el padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, opina que la preocupación por el destino de los cristianos une a los dos líderes religiosos. El problema de la persecución de los cristianos en Medio Oriente es alarmante y escandaloso, ha manifestado Valdemar.
ahora que se los está expulsando, matando, persiguiendo, preocupa enormemente a la Iglesia católica y también a la Iglesia ortodoxa, ha añadido. ¿Os dais cuenta? El nexo de comunión ahora resulta que son los mártires cristianos. Lo que están provocando para que los asesinen, resulta que les importa un bledo las vidas de estos creyentes cristianos auténticos, aunque quizás no tengan toda la verdad doctrinal, pero son sinceros, y los están utilizando para conseguir un ecumenismo. Y la gente no sabe nada de esto. Creen que realmente eso pasa porque hay unos que son muy malos y quieren matar cristianos y ya está. Bueno, ya pasa eso, por supuesto, pero la situación de esos países ha venido siendo trabajada para llevar también a estos propósitos. Y lo hemos denunciado muchísimas veces. Pero ya se sabe, esto no cuenta, ¿verdad? Para la mayor parte de medios informativos no buscarán qué hay detrás de todo. Bueno, pues es curioso también que se hable tanto de perseguir cristianos en esos países de Medio Oriente y no se esté diciendo nada, y lo vimos también en la última conferencia del Papa México, la segunda parte, sobre los protestantes que están siendo maltratados y asesinados también por los católicos en México. Y no digo todos, por supuesto, pero en lugares esto sucede y no se hace nada para frenarlo. Es más, ya vimos la declaración, hay que matizar esas cosas, hay que matizarlas, que se los digan a los que lo están pasando tan mal, si hay que matizar eso. Pero claro, ¿eso no sirve para el ecumenismo de momento? Bueno. Francisco y Cuba, la persona y el lugar justo para encontrar a Kirill. Favorece que el actual Papa no sea europeo y que La Habana sea de tradición política filorrusa. Por tanto, era el lugar ideal para que se encontraran. Y ahora entramos en España. Líderes judíos, musulmanes, budistas y cristianos rezan por la paz. Es un acto interreligioso que ya aconteció, donde el cardenal Cañizares subraya que ninguna religión alienta la violencia. Y todo esto, una vez más, paz en general, se busca una falsa paz, ya sabemos que el significado de paz auténtica, pero todo para ecumenismo. Y se están ganando a todos los niveles religiosos, todas las creencias, todos, fomentando ese punto que al Vaticano le va tan bien para conseguir un propósito. Y no decimos nosotros que no haya que haber paz, por supuesto, pero el problema es que han generado una situación para dar una solución que va a ir muy bien precisamente para lo que ellos están buscando implementar. Arcipreste Andrei Kordochkin, el Papa y el Patriarca no van a hablar siguiendo un guión. Y hay toda una entrevista que vale la pena tener en cuenta para darnos cuenta precisamente de eso, de cómo han ido trabajando para conseguir llegar hasta ese punto de reunión, para conseguir ese ecumenismo tan buscado y que llevaban separados desde el año 1054, católicos por un lado y católicos ortodoxos por el otro, por unas leves disputas de creencia, por unas también disputas no solo de creencias, sino de primado, de quién manda, etcétera, etcétera. Pues todo eso hablaremos también en ese viaje a Cuba, la tercera parte, donde vamos a tener ese especial para lo que aconteció entre Kirill y precisamente el Papa actual. Encubrimiento de abusos sexuales, para variar. Aquí tenemos todo un artículo donde se nos habla de cómo los obispos no están obligados a informar sobre el abuso a la policía. ¿Qué es esto? ¿Están exentos? Dice, no, se aconseja que se debe hacer, pero no hay obligación. Desde luego hay cosas que son para estremecerse. Y ahora entramos en el apartado del protestantismo apóstata, porque también se han apartado de la verdad. Y ya vimos precisamente esto, la Iglesia Bautista levanta o hace su primer pastor transexual de la historia. Y si vimos la noticia, ahora vamos a ver el vídeo de cómo el primer pastor transexual de la Iglesia Bautista de Estados Unidos empieza a actuar en ese lugar y qué circunstancias y comentarios se producen al respecto.
Bien, hay cosas que resultan aún incomprensibles. Habéis visto, actualmente un pastor, bueno, no sé cómo decirlo, un pastor transexual de la Iglesia Bautista, y parece ser que deben ser del séptimo día, creo, porque parece ser que se reúnen allí en el sábado, pero curiosamente hay una escena que llama la atención por encima de todo. Primero, evidentemente, lo vemos como hombre, con su mujer, las fotos de sus hijos, y después viene todo ese cambio, esa transformación, y sorprende ver cómo se sientan en la mesa toda la familia, su mujer aún allí, y ahora es como si tuviesen dos madres los hijos, cuando sabían que era el padre. Yo no sé realmente, mentalmente, cómo deben quedar estos niños, no lo sé. Pero, desde luego, el mundo está como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Estamos llegando al fin. Algunos verán todo esto que es normal y que soy un retrógrado, que se lo digan a Dios que es un retrógrado, pero la verdad es que o ponemos las cosas en su orden, o Dios nos va a poner en su orden. Vaya que se nos va a poner en su orden. Pero en fin, cada uno es amo de su vida, ¿verdad? Dicen. Fuimos comprados por sangre, por la sangre del Hijo de Dios. ¿Y sabéis qué significa esto? Que nuestra vida no es nuestra, es de Él. Y que deberíamos vivir por Él, para Él y en Él. Y tristemente eso queda relegado a otro plano que no nos interesa. Y por si fuera poco, si dices que esto es palabra de Dios, ya os podéis imaginar las reacciones. Y lo peor es que muchos cristianos están apoyando estas situaciones. Se quieren hacer la religión a su medida, quieren hacer a Dios a su medida, no ellos a la medida de la santificación de Dios. ¿Os va a sorprender que cada vez veamos más desgracias por el mundo? Pues preparaos, porque vamos a ver muchísimas más hasta que Jesús vuelva. Va a ser caótico en poco tiempo. ¿Me llamaréis alarmista? Muy bien, lo que queráis. Toda la Biblia va llena de las profecías finales, advirtiéndonos de lo que acontecería. Y no era para generarnos temor, era para que nos acercásemos a Dios, nos centrásemos de nuevo y lo buscásemos de todo corazón. Porque nos ama, nos advirtió que todo esto sucedería, pero aún vamos a la nuestra, ¿verdad? Bueno, ya nos lo encontraremos. Apartado para adventistas, apostasía omega. También la Iglesia Adventista sucumbiendo, cómo no, sucumbiendo y de mal en peor. Y así estaba profetizado en la Biblia, pero también en los escritos de Ellen White. El pueblo remanente de Dios iría de mal en peor y Dios deberá sacar un remanente de ese remanente, que dará el mensaje final a este mundo. Pues, ¿será que Dios está de acuerdo con poner pastoras adventistas? Vamos a ver el vídeo. Pues una vez más, es para quedarse un poco perplejo. Sabiendo lo que un adventista debería saber, ¿cómo puede haber que haya pastoras adventistas? Pero se está fomentando en Estados Unidos y en otros lugares, en Europa también, y cada vez en más lugares distintos de este planeta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente sorprende ver cómo las personas están dejando de lado sus Biblias. ¿Y por qué? Pues porque en definitiva se mueven por sentimientos, y al moverse por sentimientos y no ir a los textos, pasa lo que pasa. La confusión permanece y se acrecienta y se distorsiona la realidad y la verdad y se lleva al error, y un error lleva a otro error, y ya sabéis cómo se termina con esa cadena, ¿no? Mirad cómo en un principio había oposición por gente ya de una cierta edad, por tradición básicamente, porque en definitiva nadie argumenta que bíblicamente eso es sustentable. No, si no se sustenta bíblicamente, ¿por qué se hace entonces esto? La verdad es que la gente no se está planteando el porqué de esto. ¿Por qué hay pastoras? ¿Puede haberlas? Las hay, sí, ahora sí que las hay por título, pero no por designio divino. La verdadera cuestión no está en si tiene capacidad o no para hacerlo. Evidentemente que tienen capacidad igual que un hombre, pero ¿representa una mujer a Cristo?
representa el papel de la cabeza de la Iglesia. Mirad cómo todo es cuestión de masculino-femenino y la simbología que esto tiene después con Cristo y su Iglesia cuando venga a buscarnos, después en la eternidad, etcétera, etcétera. Todo el esquema se rompe. ¿Y qué hace la situación que se genera? Pues que una vez más se confundan los roles. Y bueno, ¿qué vamos a decir ya más? Algunos decían, no, si esto no es obra de Dios va a sucumbir, como decía Gamaliel. No, porque sabemos por profecía que precisamente esto irá más y llevará al hundimiento total de esa iglesia, de esa denominación. Porque después de esto aún vendrán más cosas, como todo el tema de la homosexualidad, que ya está adentrándose cada vez más, etcétera, etcétera. Bueno, pues en definitiva, si dejamos el texto bíblico de lado, si dejamos los escritos de Ellen White de lado, que ella no quiso ser pastora, recordemos eso, porque tenía claro lo que había con todo ello, ahora resulta que sí. Pues si resulta que ahora sí es porque estamos desechando los fundamentos. Y cuando no hay fundamentos, ¿sabéis qué pasa con la casa que se edifica en la arena, no? Cuando viene la tempestad es barrida. Y así va a ser. Y avisados están. Lo peor es que cada vez más personas, más adventistas, están con esto. Dios tendrá que sacar un remanente del remanente, desde luego. Y ya lo está haciendo. Apartado para Estados Unidos. Obama recuerda este miércoles de ceniza a cristianos perseguidos. Mirad una vez más que ahora él se pone en un miércoles de ceniza. Pero si él es protestante, ¿qué tiene que ver una tradición católica con un protestante en este caso? ¿Cómo no? Todo se está diluyendo. ¿Os dais cuenta? Da igual cualquier tipo de creencia que más o menos parezca que puede ser cierta. Todo se viste de amor, de cristianismo, y en verdad de eso nada de nada. Pero esa es la mejor forma para trabajar para el ecumenismo. La verdad importa un bledo. Y así están haciendo. Y vamos a ver a otro vídeo más. Ted Cruz, llamado por Dios para ser presidente de los Estados Unidos de América. ¿Lo digo yo? No, pero mirad. Pues ya habéis visto qué imágenes. Hemos visto ya a Copeland dando una vez más la nota, nunca mejor dicho. Si este señor que tiende tanto al ecumenismo invita precisamente al padre de Ted Cruz y le hace explicar su experiencia, 2 horas de rodillas orando, sienten como el Espíritu Santo empieza a descender sobre ellos, empiezan a darse cuenta que el hijo es llamado para ser el presidente de Estados Unidos y después empiezan a imponerle las manos y imponerle las manos de un modo extraño, porque no sobre la cabeza, sino uno lo toca por aquí, otro lo toca por allá, mientras van orando, y empiezan en la oración a tener visiones, en definitiva, diciendo los pronósticos de lo que va a acontecer. Desde luego hay algo que sí que es cierto, y es cuando citan que va a haber, en definitiva, una recuperación de la moral en Estados Unidos. Porque eso es la profecía, se va a llegar a un colmo y después, ya sabéis, el efecto péndulo, se va a buscar todo lo contrario, precisamente para instaurar, buscar la solución a Estados Unidos y al mundo a través de ellos, creyendo que así todo se va a arreglar. Y va a ser cuando precisamente por presión popular hacia los políticos habrá el ¿qué? Bueno, ellos dicen que ven a los políticos, a los congresistas ya orando, los niños en las escuelas con la Biblia otra vez. Pues ¿qué quiere decir esto? Que están viendo cómo volverá la moral absoluta a Estados Unidos y la profecía nos lo dice, que cuando eso acontezca, esa presión de pueblo a los políticos y de políticos, ¿qué van a hacer después? Pues evidentemente instaurar la ley dominical, que es lo que se está buscando con todo esto. Y tenedlo claro, eso va a acontecer y no creáis que van a pasar 80.000 años para que eso suceda, ¿eh? Pues si hemos visto una inspiración divina para que Ted Cruz sea el presidente de Estados Unidos, mirad ahora cómo hay otros pastores que ponen las manos sobre Hillary Clinton para ser presidenta de los Estados Unidos.
puede ser que unos tiendan a uno y otros a otro, si todos son tan religiosos y todos tienen tanto Espíritu Santo. Hay un grave problema aquí. Pero es interesante cómo estas personas quieren de presidenta a Hillary Clinton cuando ella ha mantenido una serie de posiciones siempre basadas en cuestiones de espiritismo, de nueva era, y ahora de repente tienen, mira por dónde, a ella como presidente, o es lo que están buscando. ¿Qué está pasando aquí? Todos imponiendo manos, orando, y además de qué formas tan extrañas. Desde luego, si estas oraciones llegan al cielo, creo que lo tienen claro. Van a llegar a otro lugar, desde luego. Y ya no me pongo en Hillary Clinton haciendo tantas movidas como ha hecho en el gobierno y tantas cosas que ha llegado a decir, declarando que hasta el Estado Islámico o ISIS había sido hecho por Estados Unidos, por la CIA, etcétera, etcétera. Imaginaos, y además dice ya las cosas claras, ¿no? Bueno, sin comentarios. Estados Unidos impulsa un proyecto de ley que protegería a cristianos. Mirad cómo ya empieza a trabajarse ahora en este sentido, porque han habido muchas noticias que iban socavando la cristiandad en Estados Unidos y ahora empiezan a pedir popularmente que esta situación se arregle. ¿Os dais cuenta cómo se va perfilando ya todo? Y Ellen White lo escribió hace muchísimos años y la Biblia estaba claro que esas cosas acontecerían, pero Ellen White da unos detalles asombrosos que ya estamos viendo. La inesperada muerte del juez conservador Antonin Scalia abre la puerta a Obama para controlar el Tribunal Supremo. Esta ha sido la otra noticia en Estados Unidos que ha impactado. De repente aparece muerto este señor, muy conservador, que era el que estaba impidiendo básicamente que todo se desfasara más aún en Estados Unidos, y ahora Obama dice que pondrá a alguien, él siendo presidente. Los candidatos a ser presidentes dicen, no, esto tiene que hacerlo el nuevo presidente que salga en las elecciones. Y evidentemente Obama apunta para alguien nada conservador, mientras los otros quieren poner conservador. Y ya sabéis que prácticamente lo que decide ese tribunal es lo que marca en definitiva las pautas a seguir del gobierno norteamericano en cuestión de leyes. ¿Qué va a acontecer? Pues sigamos pendientes, porque ya sabemos que por un lado se buscará moral y por el otro, mientras, se seguirá apretando para que haya todo más como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Control. Estados Unidos admite que puede utilizar los dispositivos caseros para espiar a sus ciudadanos. Muchos consumidores no son conscientes de que los dispositivos que hacen más inteligente su hogar, lo que llaman domótica, permiten que datos personales puedan ser hackeados por el propio gobierno, con lo cual sabrán prácticamente ya todo de ti y tantas cosas más. Y mirad también esta noticia que tenemos puesta aquí, de cómo, y antes os lo decía, los billetes de 500 euros tienen que ir desapareciendo totalmente, pero también ya cerco al Bitcoin. En fin, ya veis que el dinero pronto en metálico, olvidaros de él, todo va a ser electrónico. Y no subestimes lo que puede llegar a hacer un gobierno para confiscar la riqueza de los ciudadanos. Pues, sabéis, es curioso porque precisamente este artículo nos empieza a hablar de cómo las cosas cambian de la noche a la mañana cuando parecen que es imposible, y nos hace referencia el escritor de este artículo a una situación que ya se vivió hace muchos años en Estados Unidos, de cómo por un decreto ley se pasa de oro a dólar, ya sabéis cómo, a nivel de transacciones, etcétera, y cómo empieza a cambiar todo de repente. Y ahora esto, el autor del artículo nos dice, cuidado porque puede llegar a pasar algo parecido, que pueda tomarse una serie de medidas, que todo vuelva a regirarse de lleno. Y ¿sabéis cómo? Además, apuntando a que las personas que van viendo que esto ya va sucediendo, tarde o temprano se terminará con un control absoluto de la población y también con un chip. Os perseguirán, dijo Jesús, por las creencias, y sigue pasando. Limpieza étnica, el alarmante aumento de la persecución a cristianos asola al mundo.
El extremismo islamista, el nacionalismo religioso y los conflictos tribales son las principales razones de la persecución a esta comunidad religiosa, que evidentemente es muy extendida y en muchos lugares masacrada, y muchos tienen que huir. Todo esto es lo que está siendo utilizado por el Vaticano para conseguir el ecumenismo. Pues bien, ya sabéis que había profecías que hablaban también de señales en los cielos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, decía Hechos 2:19. ¿Y qué está aconteciendo? ¿Recordáis esta imagen? La estuvimos mostrando, la de la izquierda, en una de las últimas conferencias. Llamada por los lugareños la mano de Dios, apareció en el cielo de Madeira, en Portugal, algo que tampoco han parecido que hayan dado explicación, al menos que yo sepa. Pero mirad, y le doy las gracias a la persona que me lo envió para que constatara qué parecido llega a tener con este álbum de Judas Priest, que es bueno, un grupo de los años 70, 80, y que en ese álbum salió a la venta precisamente en 1988 con ese tipo de portada. Bueno, da que pensar, ¿no? ¿Serán casualidades? Bueno, puede ser, ¿no? Pero desde luego hay cosas que sorprenden, ¿eh? Veremos más cosas extrañas en los cielos, seguro, y seguramente también muchas tienen explicación, pero no por eso dejan de sorprendernos. Y vamos a ver cosas que desde luego van a romper toda explicación y toda lógica, aparte de las manipulaciones con los aparatos que tienen para hacerlo, que ya lo sabemos y lo hemos denunciado tantas veces. Apartado para el lado oscuro, vamos a ver otro vídeo. Y una vez más, esos milagros que hay, ¿provienen de Dios? Mirad cómo Jesús le cura, dicen, el ano por televisión a alguien. Esto sí que es impresionante. ¿Os habéis dado cuenta? Un chico joven tiene problemas de restreñimiento y oye a este telepredicador en un programa que dice que Jesús puede sanarte, y él lo cree y es sanado. Y cuando lo cuenta allí, el telepredicador les comenta a la gente, oh, yo oí una voz que me dijo esto, que era Dios, que a un chico le había sanado el ano y que le hacía cosa decir esto públicamente, y ahora viene este chico y me dice esto. Y oh, qué bien. Y cuando empiezan a dialogar ya finalmente, ¿qué sucede? Lo pone un poco enfrente suyo y ¿qué? El chico, ¡bum!, se desploma hacia atrás solo. Un milagro del Espíritu Santo, ¿no? O un milagro falso del espíritu satánico. Todas las iglesias de este tipo están haciendo que las personas abran su puerta dimensional al diablo, a los demonios, para que entren en posesiones y luego empiecen a ver cosas extrañas y les sucedan cosas raras. ¿Aún estáis en ese tipo de iglesias? Pues ya podéis empezar a largaros, porque os dirán sus dirigentes que tienen este tipo de visiones, estas sensaciones, estos no sé qué, y resulta que están siendo guiados por el diablo tantísimas veces. Pues cuidado donde os metéis. Estudiad vuestras Biblias a fondo, coged el espíritu de profecía en Ellen White también, y os daréis cuenta, si queréis, de dónde os habéis puesto, pero os estáis jugando la salvación. Eso es jugar con fuego. Pero tanta gente se sigue apuntando a este tipo de movimientos por las sensaciones que tienen. Y luego, claro, encima unos milagros. Pues imaginaos cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús y haciendo tantísimos milagros a los ojos de todos. ¿Qué? ¿Quién dirá que es Satanás y que ese no es el auténtico Jesús? ¿Os dais cuenta? Los sentidos, incluso evidencias de según qué, pueden llevarnos al error si dejamos de lado la palabra de Dios. Habrá milagros también por parte del pueblo de Dios, y los hay, pero habrá un derramamiento especial del Espíritu Santo en los últimos tiempos, cuando también Satanás esté obrando fuertemente con sus falsos milagros. Engañados a todo el mundo tendrán, pero Dios actuará también para contrarrestar, y la gente deberá decir, ¿quién dice la verdad si los dos hacen milagros? El pueblo de Dios y el que dice ser pueblo de Dios. Pues solo hay una forma, — solo la Biblia. ¿Vamos a hacer caso de eso?
Pues moveos por sentimentalismos, moveos por tantas sensaciones y vais a terminar en el bando de Satanás, que es el maestro de cómo manipular a las mentes. Y bien, mirad esto también. Detenida una mujer tras apuñalar de gravedad a su hija de 10 meses en Utrera. ¿Creéis que esto es normal? ¿Estas cosas son normales? Pues mirad aún más. La agresora de 35 años de nacionalidad norteamericana ha confesado los hechos. Los vecinos alertaron a las autoridades tras verla por la calle desnuda, gritando y agrediendo a otras personas. El marido, que trabaja en la base de Morón de la Frontera, no estaba en el domicilio. ¿Esto es normal? Ellen White escribió que habría gente que sería poseída por demonios y haría estas cosas. Y ahora están pasando desde hace ya un buen tiempo, ¿verdad? Y van a más, no van a menos. ¿Por qué? La gente se pone donde no toca y después pasa lo que pasa. Nuestro deber es decir a la gente, advertirles, poneos en manos de Dios y olvidaos de hacer según qué cosas o de ver según qué, porque vais a caer en esas trampas satánicas, poseídos. Lucifer, la nueva serie de televisión que muestra al diablo como un hombre bueno. Ya estuvimos hablando en su momento de esta serie. Pues, en fin, ya os lo podéis imaginar. Resulta que se envía por parte de Dios a otro gran ángel para que lo convenza a él de todo lo que está haciendo, que cambie, y el otro le dice, ¿crees que soy el diablo porque soy sustancialmente malo o simplemente porque mi querido papá decidió que lo era? ¿Os dais cuenta qué planteamientos? Acusando a Dios, que es el que, como si lo hiciese expresamente a él, ser diablo. Y resulta que él es tan bueno. Una vez más, invertir los papeles, de bueno a malo y de malo a bueno. Lo que ha pasado tantas veces en la mitología, Satanás haciéndose pasar por el bueno. Pues mirad en el vídeo incluso el ángel que aparece como bueno de parte de Dios, cómo se muestra. La verdad es que son diálogos impresionantes y escenas impresionantes, sabiendo la verdad, claro. Pero lo peor es que la mayor parte de gente se irá cogiendo estos conceptos mentalmente como correctos, graciosos incluso. El ángel bueno aparece como de raza negra con alas negras, o sea, todo negro. O sea, ¿qué se hace? No estoy diciendo que la gente de raza negra sean malos, habrá de todo como en todas partes y en todas las razas, pero sencillamente se busca un tipo de estereotipo, que todo sea oscuro, para decir que es en verdad lo malo en vez de lo bueno. Todo lo negro, las tinieblas, en vez de la luz, lo blanco. Bueno, pues la simbología a la perfección. Os habéis fijado también en la monedita que está todo el rato él dándole vueltas, con la estrella de 5 puntas, la cabeza de Méndez en medio, la de la cabra, símbolo satánico, y tantas cosas más. Bueno, pues por si fuera poco, se atribuye poderes que no tiene, como leer las mentes. En fin, y la gente quiera ver esto, o porque es atractivo, está bien la situación, pues ala. Y así van a colarles esos conceptos. Bueno, pues mirad ahora esto también dentro del lado oscuro. El rescate de un niño de 2 años abandonado por brujo en Nigeria. ¿Sabéis? Esto ya es impresionante, porque no es cuestión de ser brujo de mayor, sino de familias que les dicen que su hijo ha nacido brujo y lo abandonan, lo dejan en plena calle para que se muera. Y aquí vemos precisamente a una chica que trabaja especialmente, ha generado una ONG que se dedica a recoger pues también a casos así. Son imágenes estremecedoras. Un niño de 2 años así, y no es el único. Y todo, pues ya os lo podéis imaginar, desnutrido, lleno de gusanos. En fin, qué labor más buena está haciendo esta mujer, acompañada de otras personas, por supuesto. Pidió donaciones para poder también cuidar de este niño y gracias a Dios llegó mucho más dinero del previsto. Pero ya veis, la pobre criatura, ¿qué culpa tiene él? Se le dicen que es un brujo y la familia lo deja así como así. Todo esto es paganismo. Todo esto, ¿de qué viene? De la brujería. Y aún en este mundo, estas cosas
son habituales, por desgracia. Imágenes realmente estremecedoras. Pero el niño va mejorando y, bueno, gracias a Dios se está saliendo adelante y va cada vez a evolucionar a mucho mejor, por supuesto, porque ahora verdaderamente lo van a cuidar de verdad. Y entramos en el apartado los grandes mercaderes de la tierra de Apocalipsis 18, los que tienen esos tratos con la misma Babilonia, magnates, el delito de producir nuestras propias semillas. Y sabéis, es un artículo de Josep Pàmies, es un señor precisamente catalán que se dedica mucho a cuidar de las personas a través de las plantas, las distintas enfermedades, etc. Y mirad lo que llega a denunciar. Hace unas semanas en Écija y en el transcurso de una conferencia que estaba dando, intervino la Policía Nacional para levantar acta de las semillas de plantas medicinales que compartíamos con los asistentes. Con anterioridad por las redes, científicos biotecnólogos, al servicio de las empresas farmacéuticas que producen las semillas híbridas y transgénicas, Bayer, Monsanto, Novartis, incitaban a la actuación policial para evitar este grave delito. Y ya sabéis que precisamente el Vaticano dijo que adelante con todo este tipo de transgénicos, que esto no daña. ¿Por qué? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra, acompañados ¿con quién? Con sus tratos, con el Vaticano, Babilonia, por supuesto. Y mirad cómo continúa, vale la pena leer esto. En un acto de valentía y a la vez de rebeldía, mi esposa Rosa Mari subió al escenario y dejó encima de él la cajita de semillas objeto de delito, anunciando que todo el mundo se llevara las que necesitara y dejaran la voluntad para sufragar los gastos de recolección y limpieza de la semilla. No sabemos aún las consecuencias, pero lo que está ocurriendo en España está ocurriendo en todo el mundo, donde los poderes del imperio americano y europeo dictan leyes para sacar de las manos del agricultor las semillas que son de todos. La semilla es el origen de la vida, de ella brotan alimentos, medicamentos, leña para calentarnos y cocinar, hacer nuestras viviendas. Y esto les molesta a los que se creen los amos del mundo. Henry Kissinger, secretario de Defensa americano, no se cortaba un ápice al decir que el mejor armamento es controlar los alimentos, ya que quien los controla domina las poblaciones. Es un modelo calculadamente asesino que se va implantando, vean si no lo que está ocurriendo en Colombia. Pero la desobediencia ya es un hecho, seguiremos regalando y vendiendo semillas y será un orgullo cumplir condena por esta desobediencia a las leyes del imperio. Esto escribe el señor Pàmies. Y la verdad da que pensar cuando vemos cómo cada vez interesa más que vayan desapareciendo las semillas de toda la vida y sean sustituidas por todo ese material que están ofreciendo a los agricultores. ¿Y de qué modo? Pues gracias a Dios que aún hay personas con una cierta integridad, ¿verdad? Pero ya veis, todo está yendo de cabeza para abajo. Intereses comerciales tremendos. Dominio absoluto. Apartado para Israel. Netanyahu promete vallar totalmente a Israel frente a los animales depredadores. Este es el calificativo que hace precisamente de la gente que entra a Israel para, según él y todos los que están en ese ámbito, decir que quieren hacer masacres en Israel. Intentó apuñalar a un soldado israelí y hirió a un palestino. Tiroteo en Samaria, 2 terroristas abrieron fuego y fueron abatidos. Terrorista abatido al acometer con una daga contra los policías cerca de Jerusalén. Un número récord de judíos brasileños emigró a Israel. Mirad que entre tanta desgracia aparece también esto. Judíos brasileños que emigran a Israel porque dicen que hay tal delincuencia en su país que al menos allí estarán más tranquilos. Pero ya veis la situación que se está dando también en Israel. ¿Pero por qué van allí? Pues porque evidentemente son judíos y evidentemente creen también que en Israel estarán a salvo de todo, creyendo, ya sabéis cómo, en esas profecías mal interpretadas, que allí habrá salvación, cuando lo que va a haber es otra gran masacre. Tiroteo en Jerusalén, 2 terroristas palestinos abatidos. Y así, una tras otra. Pero, ¿sabéis? Aún hay más. Incluso imágenes de soldados israelíes echando por tierra a alguien en silla de ruedas palestino. Bueno, la situación está, ya os lo podéis imaginar, realmente todo convulsionado. Pero hay más cosas relacionadas con Israel.
Mirad ahora esto, el segundo templo de Jerusalén y la ciudad vieja. Mirad el vídeo porque vais a ver ese modelo. El vídeo, ya veis, es una maqueta muy bien hecha de cómo era el segundo templo de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén. Os lo muestro porque ya sabéis que precisamente lo que se quiere construir es el tercer templo, pero también porque hay una profecía de Ellen White que decía que la vieja Jerusalén nunca más será restaurada. Y hay personas que dicen, ¿veis cómo se equivocó? Ni es profetisa, ni... Bueno, sí, que es profetisa del diablo, dicen algunos, en vez de Dios. Porque la Jerusalén se ha vuelto a hacer, no, Jerusalén ha estado siempre. Lo que pasa es que había menos habitantes, pero lo que era la ciudad vieja no se va a reconstruir. Se hacen cosas nuevas y el santuario que había, que bueno, después terminó siendo el templo, no uno, dos, como la maqueta que hemos visto, se querrá hacer el tercero y se va a hacer, pero eso no quiere decir que haya la reconstrucción de la ciudad vieja. Y además Ellen White habló, cuidado porque hay una mala interpretación de las profecías, que ella hacía que en esos años de 1800 y pico, adventistas dejaran todo para irse a Israel, a esa zona, a ese terreno que ha terminado siendo Israel, y que consiguieran, pues, dejar todo allí y esperar el reino del Mesías en ese lugar, malinterpretando los textos bíblicos. Y Ellen White advirtió sobre eso. Pues ahora ya entramos en el tercer templo, que eso es profecía, también va a estar. Y mirad una vez más, la famosa selección de la vaca alazana en Israel. ¿La sabéis? La vaca roja, esa vaca que era necesario que existiera, que fuera sacrificada y las cenizas esparcidas en el terreno donde se va a levantar el templo. Así sucedió en el templo de Salomón, pues ahora deberá suceder lo mismo, dicen ellos. ¿Y qué hacen? Pues hace años que están buscando otra vaca alazana que no tenga ni dos pelos blancos, porque si le ven dos pelos blancos ya no es considerada apta para ese sacrificio, la consideran impura, imperfecta. Por tanto, ya llevan años, y hace años que presentamos precisamente nosotros los temas sobre el tercer templo de Jerusalén, donde mostramos cómo estaban trabajando, y especialmente en Estados Unidos, para conseguir vacas rojas. Pues ahora la cuestión ya no solo queda en Estados Unidos, vais a ver cómo también ya se está trabajando en Israel mismo, y mirad qué cosas. Una vez más, ya habéis visto imágenes sobre vacas alazanas, ya las están criando en el propio Israel, y os habéis dado cuenta cómo analizan con una lupa impresionante, buscándole a ver si tiene un pelito, dos pelitos, porque si tiene eso ya se acabó la vaca alazana, ya no sirve para poder ser sacrificada, que además debe llegar a tener 3 años para su sacrificio. Por tanto, está haciendo cálculos, si aún no ha salido exactamente esa vaca y tiene que tener 3 años, pues en fin, veremos. Algunas cuando nacen parecen totalmente rojas, pero después les sale algún pelito de estos y ya la dejan totalmente de lado. Bueno, pues están trabajando de lleno y lo van a conseguir, porque ya sabéis que además, ¿con qué métodos se utilizan? Pues lo lógico, manipulaciones genéticas y demás, y finalmente todo esto saldrá, y cuando la tengan ya sabéis lo que vendrá, ¿no? Todo tiene que acontecer. Y ahora otro vídeo relacionado con el tercer templo de Jerusalén, donde vais a ver los utensilios del tercer templo, que ya tienen preparados. Pues ya veis qué enorme cantidad ya de objetos tienen, les quedan ya prácticamente poquísimos para terminar de tener todo lo que ellos consideran que era necesario y copia del templo de Salomón, y ya sabéis que hay un objeto que también necesitan, pues es este. Han hecho ya una réplica que evidentemente no es como realmente era. Y ellos saben dónde está la auténtica, pero no la pueden extraer. Ron Wyatt la encontró, estuvimos presentando esas conferencias sobre esa cuestión tan impresionante que os recomiendo que veáis, si no las habéis visto hasta ahora, y si las habéis visto, repasarlas, porque veréis el diseño auténtico del Arca de la Alianza. Y no es esto. Mirad cómo estos querubines que hay sobre el propiciatorio, la tapa,
realmente no tienen nada que ver con los querubines tal cual eran. Esto es una mezcla entre, parece sirena con alas, una cosa extraña, ¿no? Además, mirad también el tipo de adorno que tiene por los laterales, todo el grabado que está hecho, y las barras como están dispuestas. Tampoco es como estaban precisamente las originales. Pero bien, ya sabéis que en un principio esto es esencial para ellos y ya lo tienen hecho. ¿Pero creéis que allí se va a manifestar la gloria de Dios? Pues no, se va a manifestar alguien que no tiene ya gloria, pero que quiere ser Dios. Y es Satanás. Y todo el mundo va a creer que es Jesús el Mesías. Y tanto cristianos como judíos que esperan Mesías, unos por primera vez y otros por segunda, van a caer en el gran engaño. Y no solo ellos, el resto de religiones que esperan un Salvador también. Y después vendrá el auténtico Jesús. Y la que se va a liar, ya os la podéis imaginar. Si no lo sabéis, mirad los estudios que presentamos bíblicos al respecto. Veréis todo lo que nos dice la profecía bíblica al respecto. Más utensilios, ya los veis, panes de la preposición y tantas cosas más. Bien, pues mientras ellos se empeñan en hacer venir el reino de Satanás a la tierra de un modo abierto, pensándose muchos de ellos, incluidos cristianos que los apoyan, para que eso se haga, que es verdad que va a ser el Mesías el que va a venir cuando se haga ese templo, nosotros vamos a terminar con una cita una vez más de Ellen White, que aparece en Maranata, el Señor viene, su libro recopilatorio de escritos que hablan precisamente sobre cuestiones proféticas. ¿Estamos listos para su venida? Una norma elevada. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20:26. Una vez más, mirad, no está diciendo de que hemos de ser unos cualquiera, unos pocos santos, unos que no cumplan su ley, sino todo lo contrario. Quiere que seamos santos como Él. ¿Pero por qué? Porque si no somos santos como Él, no vamos a poder estar con Él, vamos a quedar fulminados porque ante Él el pecado no subsiste. Pues bien, como no somos inmortales, ni tenemos un alma inmortal, debemos depender de Él, y la única conexión a la vida es Él, que es la fuente de vida. Por eso cuando decimos hemos de cumplir los mandamientos de Dios, no es por legalismo, es por amor a Él, por querer estar con Él, porque sentimos su amor y queremos estar siempre con Él. Pero además en un mundo y un universo donde reine la paz auténtica de Dios, no lo que nos están vendiendo en conceptos. Por eso, si algo en nuestras conductas no es como debe ser, cambiemos y no busquemos autojustificaciones. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Nos está hablando del santuario celestial, porque el que se hizo en la tierra, este templo que en definitiva quieren hacer los judíos en Jerusalén, en definitiva no es más que una copia burda de lo que hay en el cielo, donde hay alguien que está haciendo de sumo sacerdote por nosotros, y no es la Virgen María, por supuesto, ni ningún santo que diga la Iglesia Católica, es el mismo Jesús. Cuando ascendió al cielo empezó a oficiar en el santuario celestial, del cual lo que se hizo en la tierra se le dio a Moisés y después a Salomón, etc., no era más que una copia de lo que había arriba en el cielo, y aún hay. Y habrá un tiempo de angustia porque nos estamos acercando de lleno a Él, en que el mundo irá de mal en peor. Y mientras Jesús está oficiando por nuestros pecados para que podamos ser salvos, ofreciendo su sangre ante el Padre, diciendo que murió por nosotros para que fuésemos salvos. ¿Pero queremos ser salvos nosotros? Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Os imagináis a Jesús, como dicen algunos, que sea gay? Ahora están haciendo obras de teatro así, o películas también, ¿no? ¿Os imagináis a Jesús
robando, matando, porque sí, o haciendo tantas cosas malas de esta vida? ¿O reflejamos plenamente la imagen de Jesús, o se nos acaba todo? Vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. En el último tiempo se espera esa lluvia tardía, un derramamiento del Espíritu Santo, ese tiempo de refrigerio en el cual el Evangelio se difunda rápidamente ya, finalmente, por todo el mundo, mientras su pueblo se santifica. Hemos dicho la imagen de Jesús. La imagen de Jesús es guardar el sábado, ¿sabéis? Él también lo guardó. Oh, y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la necesaria preparación, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. Quienes no purifiquen sus almas mediante la obediencia a toda la verdad, llegará el tiempo de las plagas, y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario ser tallados y escuadrados para la edificación, porque van a venir las plagas. Pero entonces no habrá ya tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se habrá promulgado la solemne declaración que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cita Apocalipsis 22:11. Vi que nadie podía participar del refrigerio, a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Hemos de velar hoy para no ofender ni en palabras ni en hechos. Debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida. Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones. Desde luego, ¿cómo cambiaría el panorama si tuviésemos eso presente? Que el Señor nos ayude a estar centrados en Él, a santificarnos, que no quiere decir estar encima de un pedestal, encima de un altar y que la Iglesia Católica nos haga santos. No, guardemos los 10 mandamientos de Dios de corazón, juntémonos plenamente con Cristo, reflejemos su carácter, demos a conocer el mensaje al mundo y estaremos preparados para esos momentos que van a venir y que van a tener su culminación cuando caigan las plagas. Y allí ya no habrá posibilidad de cambio. Y un año de plagas y vuelve Jesús. ¿Estamos preparados? Nos quedan 15 años y poco. La marcha sigue tiempo a tiempo, cumpliéndose, todo. Pero el tiempo va transcurriendo hacia atrás, el tiempo se acaba. Que Dios nos ayude a estar preparados y que preparemos a los otros con su ayuda. Que Dios bendiga.